Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí desde el programa Desde la Ventana del Instituto de Arquitectura de la Universidad Austral de Chile, con mi copanelista Erik Arensen. Hola, Francisco. Quien habla aquí, Francisco Viskupovich. Y vamos a presentar a nuestro invitado de esta semana, digamos. Hay que recordar que nosotros con Erik hacemos un programa al mes desde la ventana. Entonces vamos a presentar aquí a nuestro invitado, a Mauro González Cangas, quien es ingeniero forestal de la Universidad Austral, Master of Arts in Geography, PhD en Geography de la Universidad de Colorado, dirige el Laboratorio de Ecología de Bosques del Instituto de Conservación, Biodiversidad y Territorio de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, y además es coordinador del Centro de Fuego y Resiliencia de Socioecosistemas e investigador asociado del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia. ¿Cómo estás, Mauro? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Bueno, como podrán intuir con la presentación de Mauro, más o menos del tema que vamos a tratar este programa tiene que ver con los incendios. Estábamos recién conversando con Mauro, nos conocimos en el camarín del club de tenis, somos tenistas aficionados. Vale. Y de ahí surgió esta idea de que pueda venir al programa a contarnos un poco como experto, digamos, del tema de los incendios. Entonces, quiero partir con una pregunta, Mauro, como para ir despejando al tiro las primeras dudas que siempre aparecen con el negacionismo ambiental, podemos llamarle así, ¿no? Entonces, ¿existen datos concretos de que ha habido un aumento progresivo en el tiempo, a escala global, digamos, de eventos de incendio? ¿Hay datos como duros de eso, que son irrefutables? Gracias por la pregunta, Francisco. Mira, tenemos, bueno, esto nos podemos retrotraer unos 20 años atrás, cuando comenzamos a observar que el régimen de incendio estaba cambiando no solo en Chile, sino que también en el mundo. Si uno mira las estadísticas de distintos países en distintos continentes, el número de incendios y, más importantemente, el área quemada anual ha ido progresivamente aumentando. Y aquí, bueno, en esta última temporada en el hemisferio norte, da cuenta de eso ya a un nivel, digamos, de gran magnitud, con los incendios en Canadá, que ya van más de 16 millones de hectáreas quemadas. Digamos, muchos de ellos son mega incendios imposibles de controlar. Ahí, bueno, claramente las causas son altas temperaturas, vientos de mayor, ¿no es cierto?, magnitud, y un aumento también de los incendios naturales. El hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, tiene una gran incidencia de incendios por rayos, y la frecuencia de rayos también ha aumentado. Por lo tanto, cuando ocurren incendios sincrónicos a nivel de un gran territorio, es prácticamente imposible con esas condiciones ambientales poder controlarlo, suprimirlo. Así es que hay evidencias concretas de que el clima está jugando un rol muy importante en la propagación y el tamaño de los incendios en las últimas décadas, y especialmente desde los últimos 10 años. Sí, y cuando para prepararme para la entrevista, como que me metí a páginas distintas, y hay una cantidad de información sobre los incendios, y los incendios en Chile están súper bien como catastrados, y hay estadísticas súper claras.
Pero la incidencia de incendio el 2023 es como desde Coquimbo hasta la Araucanía, los ríos, digamos, hasta ahí más o menos hay una gran cantidad de eventos, ¿no? Y que hay una cosa que es el quinquenio y después viene el evento del año, el año 2023, la cantidad de eventos. Y lo que es, las estadísticas son bastante como decidoras. O sea, dice que al 25 de mayo de 2023 se han registrado una superficie afectada de 431.000 hectáreas. Y eso es un 244% más que el periodo, la temporada anterior. Es decir, es exponencial todo esto. Claro, si uno mira las estadísticas de CONAF, del Servicio Forestal de Chile, que tiene estadísticas robustas desde el año 85, incluso espacializada, es decir, dónde están, qué tipo de cobertura afecta, qué tipo de bosque, vegetación afecta. Uno observa que desde el 2010, asociado a la mega sequía, los incendios han incrementado sostenidamente en Chile, especialmente el área quemada. También el número de incendios, pero el área quemada es la clave, porque es la que causa el daño. Y estuve mirando justamente antes de venir los últimos 10 años, es decir, el 2014, el 2023. De esos 10 años, hay 6 años que el área quemada sobrepasa las 100.000 hectáreas. Claro. Eso significa 2 o 3 veces más del promedio que nosotros teníamos de área quemada anual en los últimos 35 o 40 años. Es decir, claramente se está quemando más vegetación. Claro. No, sí. Y ahí están los dos incendios, los dos años, digamos, de incendios de gran superficie, es decir, sobre medio millón de hectáreas. El año 2017 con 570.000 hectáreas, eso son como 10 veces más el promedio, y la temporada que recién pasó con 430.000, la que tú estás mencionando. Oye, y las causas de esto en Chile, ¿está identificado que es por el cambio climático efectivamente? Hay un porcentaje, me imagino que es importante, por la sequía y eso. Y por ejemplo, ahora las condiciones que ha llovido tanto este año, ¿va a ser distinto el comportamiento que viene para este verano? A ver, hay dos preguntas en una ahí. Sí, sí, hay una atribución importante del área quemada al cambio climático. Es decir, más del 20%, 25% se atribuye directamente al cambio climático. Y cuando hablamos de cambio climático estamos hablando sobre temperaturas máximas mayores al promedio, vientos mucho más intensos, especialmente el puelche y los vientos sur, que son los, ¿no es cierto?, los que hacen, facilitan la propagación. Por lo tanto, altas temperaturas, olas de calor, buenas cuentas, que es algo también que ha incrementado, fuertes vientos, bajas, ¿no es cierto?, bajas precipitaciones, esos son efectos claros del cambio climático. Y lo estamos viendo también por la falta de agua, ¿no es cierto? Tenemos un problema de abastecimiento de agua importante en el país, así que esos factores se conjugan desde el punto de vista meteorológico para que los incendios puedan propagarse con mayor facilidad. Y hay un elemento adicional, que es el combustible, que es lo que está en el paisaje. Cuando tenemos paisajes continuos, homogéneos, estresados por la sequía, los incendios son de mayor envergadura y muy difíciles de controlar. Ahí te refieres, digamos, al monocultivo, ¿no? Cuando haces continuo, dices paisaje... Claro, por un lado, ¿no es cierto?, si nos vamos a la zona central, Coquimbo, región de Valparaíso, el estrés que ha tenido la vegetación del esclerófilo, mortalidad, decaimiento, eso favorece incendios, ¿no es cierto?, de gran tamaño. Y también más al sur, las extensas plantaciones de Pinus radiata, especialmente al sur de la sexta región hasta la Araucanía y también acá la parte norte de la región de los ríos. La parte norte de los ríos, claro. Y los lagos también tiene, sobre todo hacia la costa, tiene mucha plantación de eucalipto ahí. Claro. Ahora, claro, los ríos y los lagos, si bien tienen una gran cobertura, o van, ¿no es cierto?, avanzando una gran cobertura en la condición climática, todavía no es tan extrema. Aunque, es importante decir que este verano en Valdivia tuvimos sobre 38 grados, febrero. Sí, claro, sí. Y justamente altas temperaturas, baja humedad, viento, generaron estos focos de incendios tanto en San José de la Mariquina como aquí al sur de Valdivia. Es decir, estamos ya experimentando
las condiciones meteorológicas y Idónea. de combustible idóneas Exacto. para que tengamos incendios también, potencialmente un alto riesgo de incendio. Oye, Mauro, tú me hablabas de, todavía me acuerdo, ahí en el camarín, me decías del triángulo, ¿no es cierto? Del triángulo que son, bueno, el combustible por un lado, de lo que estábamos hablando recién. El otro era el factor humano, ¿no? El otro vértice del triángulo. La fuente de ignición, que puede ser humana, claro. Ah, ya, ahí o tenía natural. o natural. Sí, esa es la... Claro, la y ahí, fuente. porque respecto de lo... Y el clima. Y el clima, Claro. claro. Y respecto de esa, del factor humano o natural, claro, tú decías que lo que está... Cuando vi los incendios de Canadá, yo decía, bueno, ¿cómo...? Porque aquí en Chile muchos se atribuyen a la causa mapuche, ¿no es cierto? De repente dicen, alguien los creó o los que están aquí cerca. Yo he escuchado como a nivel de rumores, digamos, nada oficial, pero es lo que se rumorea. O sea, son incendios intencionales. Incluso de repente se acusa al pueblo mapuche de que a lo mejor o en la región de Valparaíso, que también pueden ser intencionales y que se persigue eso se escucha en la radio. Pero claro, en Canadá, que no tienen mapuche, digamos. Claro, y tú me decías ahora que se atribuye a rayos. ¿Y eso está comprobado que es rayo? ¿Se puede comprobar eso o...? Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, para aclarar lo que pasa en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, muchos de los bosques que crecen allá funcionan y están adaptados al fuego. Por lo tanto, el fuego es una condición natural. Cuando ocurre un incendio, los bosques se regeneran sin problema, sin dificultad, bueno, excepto actualmente con el cambio climático están teniendo problemas también, digamos, por la sequía y incendios muy recurrentes. Pero esa es una situación que ocurre allá, si bien la incidencia por incendios humanos también es importante. Pero están ocurriendo incendios naturales mucho más frecuentes que se combinan con incendios humanos, por lo tanto el panorama, el escenario es mucho más complicado. Pero en Canadá pasa eso también a nivel cultural de que se ha producido, porque me También, imagino que sí, también hay más cultura de protección, de pero conciencia. también hay incendios negligentes y accidentales. No creo que con la intencionalidad que hay acá en Chile, pero sí también pueden haber algunos intencionales. No tengo esa cifra, pero causalidad humana hay. Sin duda. Claro, sí, sea intencional o no, siempre está el factor. Claro, puede haber, te fijas. Ahora, en Chile tenemos estadísticas de que la intencionalidad está sobre el 30-35%. ¿Y eso es mucho comparado con otros países? Eso es bastante alto. Es decir, pensar en que hay personas o comportamientos intencionales es algo que llama profundamente la atención. Ahora, también es importante señalar que no podemos estigmatizar al pueblo mapuche, exacto, porque aquí la causalidad intencional tiene distintas fuentes. Hay personas con problemas mentales que generan incendios intencionales. Pirómanos, claro, hay niños, ¿no es cierto?, que juegan con fuego para atraer, ¿no es cierto?, las brigadas, los helicópteros. También hay una intencionalidad. Hay también alguna intencionalidad asociada, por ejemplo, al cambio de uso del suelo para temas inmobiliarios, que es un tema que ustedes probablemente pueden haber también escuchado, para transformar áreas de bosque a, ¿no es cierto?, se quema, bueno, se transforma el uso, ¿no es cierto?, se cambia el uso para construcción de viviendas, o departamentos, o etcétera, o loteos. También, ¿no es cierto?, y hay temas también laborales. Muchas veces la intencionalidad, y eso ya incluso han habido juicios en relación a eso, que de forma, digamos, no es algo común, pero algunos brigadistas han generado incendios para trabajar. O también asociado, ¿no es cierto?, a cierto tipo de controversias con el vecino o con la empresa, etcétera. Entonces es multicausal y por lo tanto yo diría que no podemos atribuirle a ciencia cierta, digamos. Eso es lo que tiene que justamente la autoridad, en este caso la Corporación Nacional que investiga la causalidad, la causa de los incendios, tener un trabajo
junto con otros organismos mucho más acuiciosos, para certeramente, ¿no es cierto?, saber quién causa los incendios intencionales y, bueno, y que asuman las responsabilidades que correspondan. Hoy estamos hablando de 240.000 hectáreas el último año, lo cual es una cantidad... ¿Es en Chile? En Chile, sí. Es una extensión enorme. Estaba viendo también ahí que los incendios como que se clasifican en de primera generación hasta una sexta generación, que son los últimos mega incendios, por ejemplo, que el de España, no sé, el de Australia, no sé, y que se clasifican por el grado de cantidad de hectáreas que están involucradas y el impacto que tienen, que no es lo mismo, porque pueden afectar, por ejemplo, al océano, porque caen las cenizas, ¿no es cierto?, con nutrientes y generan, por ejemplo, más proliferación de algas, etcétera. Por lo tanto, hay impactos que son inesperados de un incendio. Entonces, como que la clasificación de estos mega incendios es una categoría, decían, de sexta generación. Entonces, en Chile, ¿tú qué piensas? ¿Estamos como al borde de estos mega incendios o son incendios que tienen otro tipo de alcance e impacto, sino que porque estos mega incendios, digamos que ya una de las características de los mega incendios es que son incontrolables? O sea, un reportaje de unos españoles decían, el mega incendio finalmente no podemos hacer nada. O sea, es tal la voracidad del incendio que no se puede hacer nada, por lo tanto solamente estamos esperando de que cambie el clima. Hay asuntos climáticos que van a ayudar a que el incendio se apague, pero ¿en qué estamos? ¿Estamos en Chile en cuál tipo de escenario? No, nosotros no estamos al borde de los mega incendios, nosotros estamos en el centro de los mega incendios. Claro, bueno, no sabemos eso. Sí, mira, desde el 2010 hasta el 2023 tenemos, digamos, se han concentrado más del 90% de los mega incendios en los últimos 12, 13 años, de los últimos 40 donde tenemos estadísticas. Yeah. Es decir, claramente los mega incendios están ocurriendo con mayor frecuencia. Mega incendio definido como aquellos sobre 10.000 hectáreas. El incendio Las Máquinas, que ocurrió en 2017, quemó 160.000 hectáreas. El incendio que ocurrió en Santa Juana, en la comuna de Santa Juana, denominado el incendio Santa Ana, quemó más de 150.000 hectáreas. En el mismo minuto, claro, en un solo incendio. En 3 días, exacto, ese incendio avanzó más de 130.000 hectáreas. Es decir, un incendio que, como tú dices, imposible de apagar una vez que, por las condiciones meteorológicas, sequía, claro, muy baja humedad, vientos puelche y del sur, bastante intenso, y dentro de un contexto de olas de calor, altas temperaturas, sobre 38, 40 grados Celsius. Así es que estamos en una condición climática muy propensa, muy susceptible, ¿no es cierto?, para que ocurran grandes incendios, y especialmente cuando tenemos un paisaje en ciertos territorios muy continuo, extenso, homogéneo, de plantaciones y, por supuesto, en áreas de la zona central, también asociado al estrés de los bosques esclerófilos. Oye, y en ese sentido, claro, vuelvo al incendio de Canadá, me llamó la atención después de que habíamos conversado, porque claro, o sea, son países tan desarrollados y así todos no pueden controlar esos incendios, o sea, a nosotros menos todavía, pues, estamos... O sea, en el fondo hay que poner la ficha en la prevención, no en tratar de apagarlos después, una vez que ya... Claro, eso es muy importante, porque aquí ya los países más desarrollados se han dado cuenta que no pueden apagar los incendios. Con todos los medios, los equipos, con brigadistas, equipos aéreos, no es posible apagar los incendios por su comportamiento bajo condiciones climáticas extremas, y también muchas veces por su sincronía, es decir, son incendios que están ocurriendo a la misma vez en muchos lugares, por lo tanto es muy difícil por esas razones también. Entonces aquí está ocurriendo lo que algunos colegas
han catalogado como, o han denominado como un cambio de paradigma respecto al enfrentamiento, ¿no es cierto?, con los incendios, cómo abordamos los incendios. Y eso significa poner mucho más atención en disminuir el daño que el número de incendios, sino que poder enfocarse en áreas críticas de alto riesgo que podamos rápidamente controlar, suprimir los incendios, y con una tarea de prevención mucho más balanceada con la de control, porque normalmente los países se han enfocado a dirigir todos sus recursos, la mayor parte de sus recursos, al control y supresión de los incendios. Es decir, ¿qué ocurre? El famoso tanker que viene. Claro, ¿cómo abordamos algo que ya está ocurriendo? Pero ahora nos estamos dando cuenta que eso, cuando ya está ocurriendo, ya no podemos pararlo. Por lo tanto, lo más importante acá es evitar que ocurran. Y para eso los recursos tienen que estar orientados, dirigidos hacia la prevención, y no una prevención pasiva, sino que una prevención activa, normativa. Y en eso yo creo que va a ayudar bastante la ley de incendios. También está ayudando mucho la coordinación, la gobernanza con distintas instituciones, una de ellas, ¿no es cierto?, el Senapred, que reemplazó a la ONEMI, la nueva institucionalidad también de CONAF, que se transforma en institución pública, CERNAFOR, y eso es lo que yo creo que tenemos que reforzar, que no ocurran incendios o disminuir su tasa de ocurrencia. Y ahí la responsabilidad es de todos, no solamente las instituciones. Yo creo que todos tenemos que asumir una cuota de responsabilidad y hacernos, por lo tanto, responsables de nuestras acciones. Hay más de casi 60% de incendios asociados a negligencia, accidentabilidad. La fogata mal apagada, el asado o hacer un incendio, una quema en un periodo que no corresponde, o no mantener, ¿no es cierto?, la vegetación corta, distanciada de las casas, o bajo, ¿no es cierto?, los cables de alta tensión, que también ocurren incendios asociados a eso. Entonces hay una serie de causas que nos corresponden asumir, abordar y ser responsables de ellas nosotros. Así que bueno, tenemos harto trabajo ahí, pero necesitamos mucho más, asumir mucha más responsabilidad. Yo creo que eso ha sido un factor importante. Y ahí también hay otro aspecto que tiene que ver con la mitigación. También es importante lo que se denomina silvicultura preventiva, que tiene que ver con reducir la carga de biomasa en combustibles cercanos a infraestructura humana, a caminos, de tal manera que si ocurre un incendio pueda ser más fácil de apagar, de controlar, que cuando llega, ¿no es cierto?, la vegetación al borde de los caminos, o colindan, ¿no es cierto?, áreas urbanas con plantaciones o con vegetación arbustiva. Así que bueno, o con bosque nativo. Uno tiene que, casas, ¿no es cierto?, sí. En las casas, la expansión urbana tiene que mantener cierto distanciamiento con el combustible bajo las condiciones actuales meteorológicas muy proclives, favorables a incendios. Y esa es una tarea que la tiene que asumir individualmente cada propietario, y también a nivel de planificación urbana, rural. ¿Les parece que vayamos a una pausa? Eso. Estamos con Mauro González, que es ingeniero forestal. Estamos conversando está muy entretenido, estamos hablando sobre los incendios en Chile específicamente, y cómo nos están afectando y el impacto que tienen. Y a la vuelta podíamos hablar sobre andar en el asunto de la mitigación y cómo desde este control del paisaje, como de la planificación del paisaje, también se podría como mitigar también este asunto de la incidencia de los incendios. Estamos con Burning Down the House, de Talking Heads. Burning down the house.
Estamos escuchando Miras de cerca de mí, Desde la Ventana, cada vez más de cerca. en Radio Universidad Austral de Chile. Y yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Buenas tardes de nuevo, estamos aquí desde la ventana con mi colega Eric Arensen y con nuestro invitado, el Mauro González. Y vamos a pasar en este bloque, entonces, ya porque nosotros como somos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, ¿cómo relacionamos esto con nuestro quehacer? Y para introducir ese tema, me gustaría que, Mauro, nos podrías contar un poco lo que hablábamos aquí mientras sonaba el tema. Respecto, claro, como los bosques sabemos que capturan el CO2, ¿no es cierto? Que nos ayudan en eso, digamos, con todas las... son como nuestro purgatorio, ¿no? Todas nuestras ciudades, todo lo que contaminamos como seres humanos, los bosques son nuestro purgatorio y nos van limpiando el aire, pero claro, cuando se genera este incendio, no solo esos bosques que se queman dejan de capturar, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos emitiendo, sino que además aportan más. Entonces hablábamos más o menos de unas cifras, más o menos, para que nos cuente. Claro, uno si ve los estudios sobre las emisiones y las capturas de carbono, ¿no es cierto?, durante los últimos 20, 25 años, claramente se observa que en los años de grandes incendios, desde el 2005 hacia adelante, hay unos desbalances en buenas cuentas. Es decir, lo que se pierde de capturar, por un lado, carbono, por los bosques, ¿no es cierto?, quemados, bosques y plantaciones quemadas, y por otro lado hay una gran emisión. Entonces eso compromete sin duda nuestro compromiso de carbono neutralidad, y por lo tanto no es algo menor, que es algo que tenemos que hacer frente con mucha, ¿no es cierto?, con mucha ciencia, operación, práctica, política y buena gobernanza. Oye, y lo que hablábamos, el concepto este círculo vicioso, porque en el fondo, si una de las tres variables que genera estos incendios es el clima, y nosotros al aportar más CO2 estamos cultivando, digamos, el calentamiento global, o sea, quiere decir que a medida que se vayan produciendo más incendios, eso va a ir produciendo a la vez más incendios, y bueno, y vamos a terminar en eso. Sí, yo veo que una de las formas de mitigar el asunto claramente es como el diseño del paisaje. Creo que hay un asunto con el diseño del paisaje que hasta este minuto hay algunos como artículos que dicen, mira, el fuego en este minuto es tan voraz y es tan amplio en superficie que está transformando el paisaje, ¿no? Entonces, en ese cambio transforma el paisaje del planeta, como que uno puede, se habla de un piroceno, digamos, de toda una era de fuego. Entonces, y ahí yo pensaba, bueno, entonces, nosotros estamos como los humanos, lo que tenemos que hacer es controlar el paisaje. Teniendo el control del paisaje puedes controlar el fuego. Por ejemplo, no hacer tanto monocultivo, ¿no es cierto?, tener otro enfoque al respecto. Por ejemplo, controlar el agua, acumular el agua en ciertos lugares. Entonces tiene que ver con el paisaje, con el tratamiento del paisaje, de la acumulación del agua, por ejemplo, en distintos como lugares. Entonces, y hacer muros, ¿existe ese concepto como de muros, como o hacer como barreras? Uno puede hacer como algún tipo de barreras, por ejemplo, como entonces hay toda una modelación del paisaje que debería estar legislado, debería ir hacia dónde va todas las políticas públicas al respecto. ¿Tú sabes algo de eso? Varias cosas que se pueden comentar. Bueno, la primera, desde el punto de vista ecológico, efectivamente, los incendios, los grandes incendios que están ocurriendo en lugares donde siempre han ocurrido, pensando, ¿no es cierto?, hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, Australia, de hecho también en Europa, son tan severos y frecuentes que están complicando, están haciendo más difícil la recuperación natural de esos ecosistemas. Esa es una cosa, transformando bosques en otro tipo de comunidades de plantas, matorrales. Es decir,
hay un efecto muy importante del fuego, incluso en condiciones naturales. Sí, claro. Ahora, si nos vamos, ¿no es cierto?, a nuestro país y también a otros países en donde están sufriendo estos problemas, porque también tiene una incidencia humana muy fuerte, una de las estrategias, además, ¿no es cierto?, porque son complementarias, la prevención, la reducción de combustible a través de silvicultura preventiva, pero también en cómo ordenamos nuestro paisaje, ¿no es cierto?, dentro de un concepto amplio de ordenamiento territorial. Es decir, dónde están, en qué lugares que, ¿no es cierto?, pueden ser de alto riesgo, debemos diseñar paisajes en mosaico, combinando distintas actividades socioeconómicas, no una preponderante. Sí, claro. Porque esto tiene que ver, el fuego quema todo, pero no hemos dado cuenta que cuando hay un mosaico, el fuego tenemos la capacidad, una oportunidad de tenerlo. Eso se vio en la zona de la región del Biobío, la región del Maule, con los grandes incendios, que disminuía su intensidad el incendio en lugares donde habían cultivo agrícola, donde habían viñedos. Por lo tanto, eso da una pauta de que un mosaico Exacto, bueno, te permite una mayor resiliencia la diversidad social del uso de suelo y ambiental. Claro. Y además que no monopoliza los paisajes desde el punto de vista económico tampoco, porque tú das cabida a distintas actividades socioeconómicas y culturales. Pero eso se encausa finalmente y decanta en políticas públicas efectivas. Bueno, hay los PROTS, que son los planes de ordenamiento territorial, por lo que entiendo están, ¿no es cierto?, no han avanzado. Se necesita normativa y eso sería una herramienta, un instrumento de política muy importante para ese objetivo. Y también algunos instrumentos e incentivos a ciertos usos, ¿no es cierto?, a privilegiar, hay que propiciar algunos usos distintos, ¿no es cierto? Porque la gente muchas veces, se enfoca a lo que tiene a la mano, a lo que tradicionalmente se ha hecho, pero tenemos oportunidades múltiples en este país para realizar actividad económica, pero con los adecuados incentivos, orientaciones, capacitaciones. Así que ahí yo creo que hemos sido lentos, hemos sido un poco flojos. Yo creo que hemos jibarizado nuestras alternativas. Oye, y ese mosaico, el concepto mosaico, que además parece muy bonito, ¿no? El concepto mosaico, ¿qué le lleva? ¿Le lleva frutales, por ejemplo? Porque tú hablaste de viñas, pero aquí podrían ser viñas, podrían ser, no sé, manzanos, o qué sé yo, la fruta que se dé aquí. ¿Qué otro tipo de cosas? Trigo, por ejemplo. Mira, pradera, no sé. Yo creo que cada región, cada comuna, ¿no es cierto?, debe identificarse cuáles son sus principales nichos, su principal vocación. Puede incluso ser el turismo y conservar su vegetación nativa, o el manejo del bosque nativo, o el producto específico, o la producción de queso, o la producción de viña, o la producción de oliva y aceite de oliva. Es decir, si tú ves otras realidades, otros países con climas muy similares, tú observas la diversidad de productos que ellos obtienen de su territorio. Y eso son reconocidos a nivel mundial, sus productos de alta calidad. Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar. Pero ojo aquí también, porque tenemos que pensar en múltiples cosas, es decir, no solamente en que nos quememos con los incendios, sino que también proteger los recursos hídricos, porque muchos de estos también actividades requieren de agua. Por lo tanto, hay un compromiso entre estos distintos factores. Claro. Oye, una pregunta específica: ¿cómo se comporta el bosque nativo de acá, hablamos de la selva valdiviana, respecto al fuego? ¿Es menos ignífugo que el monocultivo? Mira, cuando las condiciones climáticas son las proclives, favorables a incendios, todo lo que es combustible se quema. Algunos más lentamente, más rápidamente, pero cuando la selva valdiviana, en un verano seco, en varios años secos, con viento, altas temperaturas, es un área que se quema sin problema. Y eso está
documentado porque muchos de los renovables, por ejemplo, de Canelo, que son medio millón de hectáreas que probablemente hay acá en la zona entre la región de los ríos y los lagos, son por fuego, por explotaciones y por fuego. Todos los renovables que tenemos en la cordillera andina, de la región de los ríos, la Araucanía, los ríos, los lagos, la mayor parte de ellos son en respuesta a incendios de gran tamaño, muy severos, que ocurrieron en los primeros 50 años, medio siglo, el siglo XX. Entonces, lo que el fuego necesita es condiciones climáticas apropiadas, conducentes a incendios y combustible. Por lo tanto, cuando nos encontramos con, además, le agregamos, ¿no es cierto?, esas condiciones a plantaciones industriales, por ejemplo, homogéneas, además mucho más combustible. El Pinus radiata es una especie que depende en su ecosistema natural del fuego. El fuego es parte natural del ecosistema, están adaptados. Alta carga de combustible, es decir, raya para la suma. Tenemos estos grandes incendios que ocurren especialmente entre el Maule y la región de la Araucanía, por la costa, donde se concentran más del 80% de las plantaciones de Pinus radiata y eucalipto. Ahora, esto es urgente. Es urgente el asunto de la mitigación a través de distintas políticas que van desde el asunto forestal, que tiene que ser tratado de otra forma, porque con los forestales se da mucho, se le hinca el diente a eso específicamente, pero es mucho más diverso, como estamos hablando ahora, que el tratamiento del paisaje es mucho más amplio. Y no es solamente el asunto del monocultivo, sino que también este asunto del mosaico que dices tú, como otras cosas más. Pueden haber también el uso de suelo, por ejemplo, regular los usos de suelo alrededor de las ciudades, por ejemplo, podría ser también algo por el estilo, ¿no? Sí, bueno, es importante, como para resumir un poco, aquí tenemos dos factores clave. Es decir, el clima no lo podemos controlar. Es decir, hemos generado, ¿no es cierto?, emisiones, tenemos un clima distinto. Está descontrolado ya el asunto. Sí, claro. Tenemos dos factores que podemos controlar. Uno es la ignición humana, la fuente humana, y ahí tenemos que hacernos responsables de eso con medidas de prevención, preparación activa, proactiva, directa, normativa, y el combustible, que es el tipo de uso de suelo. Y ahí también entra no solamente la cobertura vegetal, entra también el tema de cómo nosotros planificamos nuestra urbe, claro. cómo nos extendemos al área rural, la segunda, ¿no es cierto?, las segundas casas, los loteos que ocurren, que tienen un impacto importante en lo que es agua, en lo que es ocurrencia de incendios, en la zona de interfaz, que es donde se genera más del 60% de los incendios. ¿A qué le llama eso? ¿Zona de interfaz? Es la interfaz entre la urbe, la ciudad y la vegetación. Es donde colindan. Entonces, y eso hay se definen dos tipos de interfaz. Una que es ese límite muy claro que uno ve de la expansión de la ciudad, que limita con la vegetación, y otra tipo de interfaz mixta, que es cuando las casas están dentro del bosque o de la vegetación, como es el caso de los loteos. Claro. Entonces, ahí tenemos también trabajo normativo, responsabilidad individual y planificación urbana rural. Sí, claro. Ahora, me da la impresión a mí, no sé, quizás una impresión mía nomás, que hemos avanzado en términos de políticas públicas con respecto al apagado del incendio tal, digamos, a ser más efectivo en algunas como emergencias, etcétera, en dar información al respecto, creo que se ha avanzado en eso. Pero en toda esta cosa que tiene que ver con la mitigación, que es algo o es más silencioso, pero realmente se están haciendo planes que son efectivos con respecto a todo lo que estamos hablando, con respecto al tratamiento del paisaje, a los monocultivos, al tratamiento de esta periferia casi semi-rural, digamos.
estamos como preocupados de eso a nivel de legislación, efectivamente, o estamos como realmente tapando la emergencia, digamos, ocupándonos solamente de la emergencia como tal. Sí, yo creo que estamos preocupados, pero tenemos que ocuparnos más. Sí, claro. Sí, yo creo que no. Hay un proceso también que es importante que está ocurriendo, bueno, además de todo el desarrollo inmobiliario, los loteos que están ocurriendo especialmente en las áreas rurales, está el tema de los asentamientos irregulares. Si uno observa, incluso acá en la región de Los Ríos, tuvimos el año pasado, si no recuerdo mal, esto fue en noviembre, pero en primavera, incendios en el santuario de la naturaleza de Angachilla, en un humedal. Ah, de veras, sí. Y eso provocado, ¿no es cierto?, por justamente ahí asociado, no sabemos exactamente cuál es el origen, pero asociado a asentamientos irregulares en el borde de un humedal, con relleno de humedales. En la zona central de Chile, Costa, Valparaíso, está lleno de asentamientos irregulares. Eso, sin duda, son, ¿no es cierto?, hay un alto riesgo de incendios. Sí. Valparaíso, Viña, todos los años tenemos incendios que no son de gran superficie, pero el daño es bastante alto. Bueno, ahora, la ley que se está discutiendo, se está trabajando, la ley de incendios, va a tener algunas aristas, secciones que se orientan al ordenamiento, ¿no es cierto?, del paisaje a través de algunas actividades, propender algunas iniciativas como agroforestales, silvopastorales. Así que hay algunas iniciativas, pero yo creo que, y también las empresas forestales, CONAF, están realizando tareas también de mitigación, especialmente en áreas que colindan con la zona de interfaz urbana, áreas de camino. Entonces, pero yo creo que nos falta mucho, es decir, el área de interfaz a nivel país, a nivel región es inmensa. Probablemente hay focalización en las áreas de mayor riesgo, pero todo esto son trabajos que tienen que ir combinados, complementarios. No hay varita mágica para algo específico. No, claro. Tenemos que pensar un conjunto de cosas que tienen que ir ordenamiento en un frente, del paisaje, un ordenamiento de las actividades socioeconómicas, de las actividades de prevención, de las actividades de mitigación, y yo creo que eso nos va a ir dando mejores resultados, ya que hasta ahora ha sido difícil, ¿no es cierto?, la tarea especialmente para CONAF y los organismos del Estado y las empresas poder suprimir los incendios. Es decir, tenemos que apagarlos antes que ocurran. Sí, y ahí está la tarea, ¿no es cierto?, en la prevención. Oye, y hablando de estas dos variables, digamos, porque ya una es la ambiental, ¿no es cierto?, y después está el daño directo al ser humano, digamos, como lo que pasa en Valparaíso, ¿no es cierto?, que vemos que se queman un montón de casas, que incluso de repente muere gente también. Aquí en las cercanías de Valdivia, por ejemplo, a mí me toca ir harto para Pantilhue. Hay varios pueblitos, ¿no es cierto? Está Pisuinco y ¿cómo se llama el que está antes? Hueyelhue, Arique. Hay en muchos lugares en que las plantaciones, los monocultivos están ahí al lado del pueblo, digamos. O sea, y como vemos que cohabitan con eso. O zonas de la costa, por ejemplo, donde están también el camino para allá ¿cómo se llama? Playa Rosada, por ahí hay plantaciones de pino que también la carretera, digamos, pasa por al medio. O sea, se identifican como, por ejemplo, en este caso, como zonas de riesgo de poblado, donde vive gente. Bueno, la gente en el territorio se ha dado cuenta cuando tiene una plantación al lado, está, digamos, muy cerca de... Danger. Claro, tiene un alto riesgo, y yo creo que se han ido organizando las comunidades, la junta de vecinos, para prepararse, para conversar también, ¿no es cierto?, con CONAF, con las empresas, de tal manera de abordar esos problemas. Es decir, retirar las plantaciones del borde de los caminos,
de al lado de las poblaciones, de tal manera de tener opción, ¿no es cierto?, en caso de incendio, de controlar un evento de esa naturaleza. Y también eso implica que se han ido haciendo también más responsables de su comportamiento. Yo creo que ese acercamiento es muy importante, especialmente en pueblo, en poblado, villorrio o muchas veces sector rural con casas dispersas, para manejar el paisaje y tener, ¿no es cierto?, conciencia de lo que del riesgo en el que se encuentran y las acciones que hay que tomar. Luz de esperanza. Sí, pues. Bueno, Mauro, te queremos agradecer por la entrevista y por haber aceptado esta visita a la radio. Y muy entretenido, buenísimo hablar contigo. Queremos despedir el programa. Nos vemos en la próximo mes. Y eso, Mauro, unas últimas palabras de cierre. Trata de convencer a toda esta audición de que a los auditores que no. Sí, bueno, mis últimas palabras son que el tema del fuego está en responsabilidad claramente humana en este país, si bien hay incendios naturales, muy escasos en la corrida de los Andes, pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad y también los organismos que están tanto privados como públicos, abordar el problema mucho más activamente y especialmente con mayores recursos a la prevención, que es el hermano chico, ¿no es cierto?, de todos los programas de incendio. Así que se requiere una mayor inversión en eso. Muy bien, muchas gracias, eso, Mauro. Cerramos con Fred Fried. Sí. Eso todo, Too Much or Too Little. Too much power, too little brains. They say it pours when it rains. The losses certainly outweigh the gains when there's too much power and too little brains. Use it up, throw it away, and make a fresh start. That's too much power and too little heart. So much to do and so little time. What the eye doesn't see, the heart won't mind. If they don't die here, they can die anytime. So much to do and so little time. Too much power and too little brains. Doesn't everybody feel fear and pain? So how come we make the same mistakes again and again and again and again and again? Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.